Vamos a iniciar. Entonces, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por asistir. El día de hoy vamos a tener la sesión de determinantes sociales por parte del Journal Club de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de la sesión tenemos a los miembros de nuestro club y adicionalmente se ha hecho la posibilidad de que se unan personas interesadas en el tema. Así que para el día de hoy contamos con la participación de nuestra moderadora, que es la doctora Lucera Caguana. Ella es economista especialista en sistemas de salud y actualmente es docente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es la que nos acompaña y nos ha ayudado a elaborar tanto el sílabus como elegir los artículos durante todas las sesiones que vamos a realizar en este periodo. Adicionalmente, el día de hoy contamos con la participación del doctor Germán Guerra, que es un moderador invitado. Él trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y participa del grupo de investigación en salud pública. Así que vamos a darle paso para que nos haga una pequeña introducción alrededor del tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias por esta la invitación, doctor. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Lucero, y también muchas gracias a Enrique Sánchez, que tengo entendido que es el director del Journal Club, no sé si esté conectado, pero le agradezco mucho también esta invitación. La verdad es que me parece un honor estar con ustedes para compartir y platicar de esta manera tan innovadora, ¿no? Para nosotros en México, platicar con Lucero, no tenemos un Journal Club y es un hábito bastante interesante que puede ayudar de una manera distendida a platicar temas relevantes y de importancia para la salud pública y para la salud global. Entonces, agradezco mucho esta invitación, ¿no? Salud global es, obviamente, estar comunicándose desde otras latitudes y compartir el conocimiento y generar nuevo conocimiento. Pues a mí, Lucero me comentó que hice una breve introducción, tenía algunas diapositivas, pero me indica Lucero que es algo muy al punto y no quiero realmente tomar mucho tiempo de quienes van a exponer o quien va a exponer este artículo por respeto a su tiempo. Yo lo que les puedo compartir un poco es, pues, algunas, digamos, lineamientos o ideas, anotaciones breves sobre lo que son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Para empezar, dado que esto es un Journal Club sobre salud global, seguramente están, de cierto modo, familiarizados con la idea de globalización, la idea de la globalización, de la interconexión entre países, la interconexión entre empresas también, la interconexión entre grupos sociales que se afectan mutuamente y que no necesariamente están dentro del mismo espacio geográfico. El ejemplo más claro de una de las consecuencias de la globalización en la salud lo estamos viviendo desde hace 9 meses, cuando empezó la pandemia de COVID-19. Como sabemos, la etiología de o el origen que tuvo la COVID fue una cuestión de mercancías, de cómo se trata los alimentos, en este caso, ¿no? en un mercado, de estos mercados húmedos en China, que eso fue lo que diseminó el virus, ¿no? Ya más allá si pasó de animal a ser humano y eso, bueno, es todo lo que se sigue investigando aún, pero el tema es que la parte comercial afecta directamente a la salud en un contexto de globalización. Ahora, pasando al tema de la globalización y los contextos, de muchas otras maneras la globalización afecta a las poblaciones locales, y una de esas maneras es a través de la distribución desigual de la riqueza, ¿no? Ese es uno de tantos elementos que hacen que haya una injusta distribución de la riqueza, y como sabemos, la injusta distribución de la riqueza tiene repercusión en la injusta distribución de la salud. No es lo mismo, México y Perú comparte varios, tengo entendido que comparte varios elementos, al menos en salud pública. Tenemos un sistema de salud fragmentado, tenemos un mercado laboral altamente informal, y no es lo mismo que una persona que tenga acceso a un seguro privado de salud tenga la mejor probabilidad de éxito de sobrevivir una infección de COVID, por poner un ejemplo, a una persona que está en informalidad y que no tiene acceso a este tipo de facilidades, ¿no? Entonces, la riqueza genera desigualdad, la desigualdad genera a su vez una distribución desigual de la salud, y cuando nosotros vemos de esta manera
cómo se generan estas desigualdades, hablamos de que la salud no es un fenómeno enteramente biológico, sino está altamente determinado por los aspectos sociales, ¿no? Aspectos sociales pueden ser, desde como mencionamos, un sistema de salud, un mercado laboral, el género, como vamos a ver en esta ocasión, ¿no? El género, cómo interviene para que haya mejor o peor salud entre hombres y mujeres, ¿no? Y ese conjunto de factores o determinantes o asociaciones son lo que entendemos como los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud es, digamos, si pudiera dar yo una definición, es todo lo que está fuera del consultorio, todo lo que está fuera de los factores de riesgo, y cómo más bien esos factores que están fuera de los factores de riesgo, o las que hacen las desigualdades de las desigualdades, hacen que las personas se enfermen, ¿no? Entonces tenemos la política de vivienda, por ejemplo, ¿no? La manera en la que tenemos o no tenemos agua en nuestras viviendas. Eso sabemos que no está fuera del consultorio, pero va a afectar a que las personas se enfermen de diarrea, a que las personas... la educación, ¿no? Entonces, para concluir brevemente, todos esta serie de factores que están determinados por los cambios globales, que están determinados por las desigualdades, es a lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que la salud no es un fenómeno meramente biológico. Y esto fue lo que llevó desde 2008 a la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS a dar una definición de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y básicamente la definición que dan es la de aquellas condiciones sociales en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y las cuales reflejan sus posiciones diferentes en las jerarquías de poder, prestigio y recursos, ¿no? Entonces, para dar esa pequeña introducción, de esa manera elegí esta definición porque es con la que estoy más familiarizado. Desde luego hay muchas otras definiciones, pero si se dan cuenta, creo que pega bien con el artículo que revisamos, que habla mucho de definiciones que tienen las agencias globales de salud, ¿no? La OMS, la UNICEF. Entonces, con esta brevísima introducción, espero me pasé por unos cuantos minutos, doy pie a la siguiente introducción, espero que haya sido clara, y si no lo es, pueden comentar, y tenemos bastante espacio para hacerlo. Entonces, yo aquí cierro mi micrófono para que demos paso a la presentación, y adelante. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasamos con Angélica, que es nuestra miembro que va a proceder a exponer el artículo del día de hoy, que también ha sido compartido en los correos de los chicos que se han unido libremente. Adelante, Angélica. Muchas gracias, Marta. Buenas noches con todos. Voy a presentar ahora unas diapositivas. Ya. Esta es nuestra segunda sesión del Journal Club. Vamos a hablar, como ya la adelantamos, sobre los determinantes sociales. Por si acaso, mi nombre completo es Angélica Verónica López Saavedra. Entonces, el artículo que hoy nos tocó revisar es el de desigualdades de género en salud y bienestar en las primeras 2 décadas de vida. Un análisis de 40 países de bajos y medianos ingresos de la región Asia-Pacífico. Acá tenemos a los distintos autores, y esta publicación salió en la revista de Lancet Global Health. Entonces, antes de pasar a hablar del estudio en sí, la metodología, los resultados, qué es lo que encontraron, primero tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Las desigualdades, la igualdad de género se ha convertido en uno de los principales desafíos u objetivos para la Agenda de Desarrollo Sostenible que tenemos que alcanzar para el 2030. El año pasado, el 2019, Lancet Global Health también publicó una serie de igualdad de género, normas y salud, una relación entre 3 de estos conceptos. Y de ahí se pudo sacar una conclusión clave, importante, respecto a cómo es que se desarrollan estas desigualdades de género, cómo es que estas llegan a repercutir en la salud de todos, y lo que se vio es que
hay una etapa, o bueno, mejor dicho, hay dos etapas que son claves, que van a determinar, también son las que marcan el inicio de estas desigualdades, que son la infancia y la adolescencia, sobre todo la infancia tardía y la adolescencia primaria, por así decirlo, inicial. Entonces, acá hay un problema respecto a la serie que hizo Lancet el año pasado, y es que había varias variables que no se encontraban presentes que se podrían aplicar, digamos, a justo este rango de edad. A pesar de que se estaba identificando la infancia y la adolescencia no se como fases importantes para estas desigualdades, no se tenía suficiente información, suficiente data. Y esto, a su vez, o sea, si nosotros tenemos cierta data, nosotros podemos actuar sobre ella. Y es a partir que nosotros actuamos sobre ella que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que realizar para poder llegar a esa igualdad. Y es por eso que identificar estos problemas, eh, medirlos, es muy importante, es clave para poder actuar. Y bueno, como estaba nombrando, este tipo de series no estaba tan enfocado a adolescentes, a niñas, estaba más enfocado en, sobre todo, mujeres y mujeres adultas. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar este estudio? El estudio lo que buscó fue encontrar justo estas variables que nos faltan de diferentes tipos de fuentes, no solamente de lo que nos proporciona la serie de Lancet del año pasado, sino también respecto a informes de las Naciones Unidas, de UNICEF, también de los ya nombrados desarrollos sostenibles globales y la plataforma de Beijing, entre otros, para poder armar toda esa data, juntarlas y exponer qué es lo que sucede durante estas primeras 2 décadas de vida. Entonces, también lo que se propone hacer este artículo es, como ya lo había nombrado en Lancet, se enfocan en mujeres y en adultos. Así que siempre nos olvidamos cuando hablamos de igualdad de género en los varones. Entonces, lo que va a buscar este artículo también es desafiar este enfoque que podríamos decir que es de cierta forma estrecho porque no tomamos al otro género, bueno, en el caso de estar hablando de géneros binarios, del género masculino. Y básicamente es eso, y también en adolescentes, niñas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron este grupo de autores? Cogieron de los ya nombrados instituciones, ciertos informes, ciertas publicaciones, y decidieron tomar 4 subregiones que define UNICEF, es decir, el Pacífico, el Asia Sudeste y Este, Asia del Sur y Asia Central. Van a tomar solamente los datos de estas 4 subregiones de UNICEF. ¿Y por qué tomaron los datos de estas justo subregiones? ¿Por qué no tomaron, por ejemplo, América Latina o África? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí se concentra más de la mitad de todos aquellos que tienen entre 0 a 18 años de edad. Y bueno, en el mundo tenemos en total 2.3 mil millones, en inglés sería billones, de personas que tienen este rango de edad en el mundo, y más de la mitad se encuentra en estas 4 subregiones. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que no tomaron todos los países, sino como el mismo título lo dice, tomaron 40 países porque estos son de medianos o bajos ingresos. Y bueno, también en este artículo lo vamos a ver, pero en general podríamos decir que hay una cierta correlación entre ingresos económicos, desarrollo humano y la igualdad de género. Conforme avanzamos en uno, también avanzamos en el otro, es decir, es directamente proporcional. Sin embargo, también nos adelanta que no van a hablar de ninguna identidad que no sea cisgénero ni ninguna identidad no binaria. Por ahí estamos viendo alguna limitación que va a tener nuestro estudio. También porque esos informes, esa data que recogen de los otros informes, estoy repitiendo,
también porque en la data de estos otros informes solamente identifica dos géneros, el sistema binario cisgénero de, llamémosle occidente, género femenino, género masculino. Y si no hablaba de género, hablaba de sexo. También hay que tener en cuenta que lamentablemente todavía hay mucho sesgo respecto a esto y no se diferencia mucho lo que es sexo y género. Así que lo tomaron como un todo. Cuando en un estudio, por ejemplo, de las Naciones Unidas solamente nos hablaba de sexo masculino y femenino, lo tomaron como si fuera también género. Y bueno, retomando lo que ya había dicho, dividieron en infancia y también en adolescencia, pero a la vez estos dos grandes subgrupos los subdividieron en dos, en infancia temprana, infancia tardía, es decir, de los 0 a 5 años a menor a 5 años sería infancia temprana y así cada uno, hasta los 19 años de edad. Para este análisis, tuvieron en cuenta 4 dominios claves. Todas las variables que tomaron en cuenta los subdividieron en 4 dominios, que son salud, educación y transición de esta al trabajo, protección y seguridad. Y seguridad. Dentro de cada uno de estos dominios también tenemos subdominios, como por ejemplo en la salud vamos a ver, ciertos hábitos de la salud, como por ejemplo podría ser algunos hábitos nocivos, consumo de tabaco, alcohol en exceso, derechos y acceso a la salud reproductiva y así varios. Entonces, ¿qué es lo que se puede? Justamente había puesto mi mano porque había una pregunta de la parte de metodología. Bruno, por favor, si pudiera hacerla llegar para que Angélica pueda comentar o nuestros moderadores también puedan ayudarnos con ello. Sí, ok. Bueno, la pregunta que yo había planteado sobre esta parte es justamente lo que mencionaste, ¿no, Angélica? Que en esta metodología se expresa que hay poca información sobre identidades no cisgénero y no binarias. Entonces, por ende, el análisis, como mencionaste, se basó solo en comparaciones entre varón y mujer. Entonces yo me preguntaba, pues si esto generaría un sesgo y si es que sería adecuado analizar la información disponible, así sea poca, porque se menciona que sí hay, pero que es poca. Sí, exacto. Es algo que también me llamó mucho la atención porque, bueno, en unos minutos cuando veamos la parte de resultados, vamos a ver que incluso muestran data, muestran información. A pesar de que estamos hablando de en total 40 países, digamos, hay un subdominio, hay un subpunto, donde solamente hay información de 3 países. Y si solamente nos muestran información de 3 países, ¿por qué no nos mostraron también esa poca información que hay respecto a las identidades que no son cisgéneros, en el caso del sistema binario de género occidental? Y bueno, esto sí, naturalmente es un sesgo tremendo, no toma en cuenta no solamente a las identidades no binarias, sino a las identidades transgénero. Tengo entendido que, por ejemplo, en India es muy conocido, digamos que es muy popular, no sé si todos tengan esta información, pero es muy conocido que en India se reconoce, entre comillas, un tercer sexo. Pero ¿cuál es el problema? Es que este es un reconocimiento popular, de hecho hasta tiene un nombre, Itra, no sé pronunciarla muy bien, pero otra vez, es popular. El mismo gobierno de India no tiene no los cuenta en su censo, nunca se les ha contado en su censo. No se tienen datos de cuántos son en total, se estima que son entre 50,000 hasta 5 millones de personas que se identifican como Itra. Y bueno, ¿cuál es el problema acá? Sí es un sesgo tremendo, no solamente de parte de los autores de este estudio, porque también tomaron en cuenta, porque también igualaron sexo y género, sino también de los autores de los demás, esos otros estudios que han sido analizados y también por parte del gobierno. El problema acá es que muchas veces las organizaciones internacionales se basan en los
parámetros en en la data que que les da el gobierno de X país. Y bueno, si es que ese X país no toma en cuenta esa población, tendría que hacer, entre comillas, su propio censo cada una de esas instituciones. No sé si sería totalmente adecuado igual analizar esa información disponible, pero creo que sí sería adecuado al menos presentarla y decir que se hizo tal estudio en tal región o subregiones o diferentes países y se encontró tal. Uh-huh. Genial, Angélica. Ahora la doctora Lucero va a comentar y luego Víctor también ha levantado la mano. Bueno, en realidad creo que esto tiene que ver, como bien has dicho, Angélica, con todo el asunto de las estadísticas nacionales y la medición con el registro, incluso civil, etcétera, que tienes, de que si alguien nace, qué sexo tiene. Y seguro que va a tener desigualdades en su vida respecto al género que vaya a tener. Lo que llevaría a esto a pensar es que a futuro, como bien mencionas, las estadísticas deberían modificarse, pero dado lo que se tiene, es la mejor aproximación que se puede lograr para poder identificar justamente cuál es el efecto de diferenciado entre los hombres y mujeres. Si es que fuera las únicas formas de identificar género. Todavía estás avanzando en el tema, todavía se tiene que dar mucho más información y avance, pero al menos se está pudiendo poner en el papel algo que es bien importante, no solamente el asunto del problema de género y las desigualdades en salud, sino también el asunto de en qué momento comienza a haber diferenciaciones más fuertes en las desigualdades entre los niños y adolescentes, ¿no? Cuando, o sea, si comienzan dos niñitos de 5 años, si al pasar a 6 o a 7 comienzan a vivir diferentes perspectivas o diferentes resultados en salud, ¿no? Que es también algo muy importante. Entonces, yo creo que no podemos saber exactamente el tamaño del sesgo, seguro que puede haber un sesgo, pero al menos para la otra parte que se necesitaba también analizar, creo que todavía es un muy buen ese trabajo, ¿no? Gracias. Luego sigue Víctor y luego el doctor Guerra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. De la misma forma que la doctora Lucero, pues no sé con qué tanta severidad puedo decir que se genera un sesgo grande, ¿no? Para decir que es de los cisgénero de los no cisgénero, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues el estudio se hizo en niños de 0 a 5, de 5 a 9, de 10 a 14, entonces sería un poquito, ¿cómo se podría decir? Confuso el hecho de preguntarle a un pequeño, pues el hecho de con qué género se identifica, ¿no? Y además, básicamente creo que lo que ha intentado comunicar el artículo es básicamente las diferencias de sexo biológico más que de género, ¿no? Creo que ese término hay que tenerlo un poquito en cuenta. Y además también otra cosa importante, no podemos asegurar un sesgo enorme porque muchos de los países son de medianos y bajos ingresos. Entonces, ¿cuántas de las personas, para nosotros poder sacar una tasa poblacional, se consideran género, ¿no? Entonces, si es una pequeña tasa, una chiquitita tasa, pues no podríamos asegurar de un enorme sesgo. Y de la misma forma, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de buscar o tratar de realizar la investigación respectiva en las personas que son de ese tipo de género que no se consideran ninguno de los binarios, ¿no? Y de la misma forma de los transgéneros y de las personas con diferentes identidades de género, que son cosas muy distintas. Entonces, creo que por ahí va el fin del artículo. Más es sexo biológico que género o identidad de género. Bueno, eso sería todo. Gracias. Entonces ahora seguimos con el doctor Guerra, luego unas palabras de la ponente y continuamos con los resultados. Adelante, doctor Guerra. Sí, solo para abundar un poquito más en las últimas dos intervenciones. Creo que hay dos, digamos, perspectivas de analizar esto, ¿no? Desde luego lo que mencionó Víctor, ¿no? Que hay una cuestión, si lo analizamos desde el punto de vista poblacional y numérico,
Sí nos generaría sesgo meter digamos que un grupo que está menos representado en términos numéricos en comparación de las personas que se adscriben a un sexo y se identifican además con ese género, que a unas personas que tienen alguno de estos dos sexos binarios y se adscriben a N categorías de género, ¿sí me explico? Y el problema es, desde la otra perspectiva, es cómo categorizamos a la sociedad. Ese es el problema de fondo. Y para poner un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Porque obviamente en cuanto a identidades genéricas e identidades sexuales hay es motivo de otro seminario. Pensemos realmente en un proxy, bueno, un proxy, sino más bien un ejemplo más cercano que tenemos, y yo les hablo desde México, ¿no? En la cuestión censal, ¿no? De qué identificamos con un grupo étnico. Y hay desde ahí, que tiene un peso poblacional mucho mayor, es decir, vamos y les preguntamos si saben hablar la lengua indígena o si se sienten como parte de este grupo, aunque puedan hablar la lengua indígena y no se identifican, ¿no? Entonces, es una cuestión de categorización y es bastante, como mencionó la doctora Caguana, o sea, es algo sobre que están obligados los sistemas de información a atender, ¿no? Pero los sistemas de información atienden problemas en función de su peso poblacional, ¿sí me explico? Entonces, estamos entre un dilema incluso ético, es decir, si los vamos a reconocer en los sistemas de información una persona que no se identifica con ninguno de los géneros, estamos en un dilema ético, ¿los identificamos o no los identificamos? Porque a la hora de identificarnos, o no, al reconocernos o identificarlos, también le estamos asignando digamos, una visibilidad social y además eso implica también derechos, ¿no? Entonces, da para mucho más y es muy interesante y obviamente para el tipo de artículo que estamos analizando tiene más que ver con el aspecto poblacional, ¿no? Entonces, por ahí obviamente es una de las mismas limitaciones que incluso los autores están mencionando, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar de lado esta discusión que va a ser eterna, de verdad que la vamos a seguir teniendo mucho tiempo. Listo, Angélica, unas cosas para cerrar esto y continuar con resultados. ¿Continúo? Sí. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, respecto a lo que nos estaba comentando la doctora, este es sobre el punto de cuándo exactamente inician más o cuándo se acentúan más estas diferencias de género. Ahorita lo vamos a ver en resultados. Con las gráficas podemos ver que sí hay un punto donde empieza a dispararse, por así decirlo, estas diferencias. Respecto a lo que nos comenta Víctor, es más bien al revés lo que se quiere referir los autores del artículo respecto a la relación sexo-género. Porque, bueno, en el título dice gender, en toda la introducción también dice gender, materiales, métodos nos habla de gender, y es en la última parte, en la última oración o último párrafo donde reconocen esta limitación de que, bueno, hay algunos informes, hay unos estudios que no utilizan la palabra gender, sino utilizan solamente sex. Y o sea, lo que creo que más bien están apuntando los autores es a género y no a sexo. Y bueno, justo también lo que está por ahí nombrando el doctor, que sí sería un sesgo tremendo simplemente meter un grupo que hasta ahora no es bien reconocido en estos dos grandes grupos que son femenino y masculino. Y sí, eso es una cuestión más bien ética que nos podría ayudar mucho para desarrollar, identificar y resolver estos problemas de género. Y ahora sí, continuando. Bien, entonces, en resultados, tenemos en sí un montón de números de riesgos relativos, así que básicamente lo que hice fue agrupar aquellos donde destaca más un mayor daño o perjuicio, por así decirlo, a los varones, primero vamos a ver, y luego hacia las mujeres. Aquí, como estábamos hablando de riesgo relativo y como que esto se va enfocando más a las mujeres, cuando estamos pasando la unidad, estamos hablando de un mayor riesgo hacia las mujeres y si estamos menor a 1, mayor riesgo hacia los hombres. Así que teniendo esto en cuenta, podemos ver estas gráficas, por ejemplo, esta primera que se encontró respecto a todas las causas de muerte, ya sean por problemas de salud o alguna causa violenta o algún accidente, etcétera. Podemos ver que la tendencia es menor a 1,
¿Qué queremos decir con eso? Que hay una mayor tendencia hacia los varones. Son los varones los que tienen un mayor riesgo a fallecer por cualquier causa. Y esto no solamente se encuentra en los primeros años de vida, el primer año de vida, que es también muy marcado, como nos anota el artículo, sino que empieza a despegarse un poquillo más a partir de la adolescencia tardía, es decir, desde los 15 hasta los 19 años. Y es justo esta etapa, la adolescencia tardía, la que va a hacer una diferencia en la mayoría de nuestros resultados, de nuestras variables de interés, por así decirlo. Estas diferencias sean a favor de, perdón, no sería a favor, en perjuicio de los varones o de las mujeres, se van a acentuar más en esta etapa de vida. Antes de pasar a las otras variables que nos han proporcionado los autores, es necesario acotar algo que también ellos remarcan, no solamente en la parte de resultados, sino también lo vuelven a repetir en discusión, y es respecto a las tasas de nacimiento. Lo que se espera es que haya una tasa de nacimiento entre varones y mujeres que sean similar, 50-50, por así decirlo. Pero hay una tendencia justo en estas subregiones, estas 4 subregiones, a diferencia de la tendencia mundial de 50-50, a que haya mayor número de nacimientos de varones. Esto lamentablemente podría significar que los padres apenas saben que el niño que está por venir es mujer, es de sexo femenino, les o las abortan. Y bueno, respecto a este punto no se tiene suficiente data, suficiente información. Así que por ahí como que se podrían estar moviendo los riesgos relativos. Pero bueno, en general podríamos decir que los varones son los que fallecen más por cualquier tipo de causa. Angélica, ahora había levantado la mano la doctora Lucero y luego el doctor Guerra. Ya, genial. No, solamente para ayudar a leer a todos, que cuando tienes un valor, aquí las gráficas que se están poniendo los RRs, el RR superior a 1 significa que el resultado es mayor para las mujeres, el que es menor que 1 es mayor en los hombres. Nada más para contextualizar, porque así como vemos la gráfica, tal vez los que no lo han leído no lo van a poder entender, ¿no? Gracias. ¿Doctor Guerra? Sí, muy brevemente, nada más para hacer una acotación sobre lo último que estaba mencionando sobre el famoso índice de masculinidad o el sex ratio, ¿no? En realidad, en todas las poblaciones se observa que nacen más hombres, o sea, nacen más hombres siempre, pero se mueren más, ¿no? El problema, conforme pasan los años, mueren más, tienen una sobremortalidad, y eso es, no sé, todavía hay discusiones si es biológico, si es... Y aquí como se ve, ¿no? en tu primera gráfica, en el panel. El problema es cuando ese índice de masculinidad es más alto a edades más tardías. Entonces ahí sí te puede estar hablando de que por alguna razón están muriendo más las mujeres, lo cual no es algo normal o biológico, ¿no? Y es a lo que está apuntando. Nada más era una cota ahí muy breve al respecto. Pero sí es un hecho que nacen más hombres. Sí, más bien, sí, para reforzar justo lo que está diciendo el doctor, esto de 50-50 era más bien un decir, porque ahí también hablan del sex ratio adverse, que creo que era 1.0.1, o sea, a favor para los varones, que nacen más varones, pero ese es, digamos, el sex ratio esperado, y en estas subregiones encontraron un sex ratio mayor, creo que era de 1.05 o 1.5, creo que era 0.5. Y veían que ese sex ratio para varones era mayor en estas 4 subregiones. Marta, no sé si... Y lo que se ve en la gráfica justamente es que van muriendo más los hombres en la medida que va avanzando. O sea, no es la lectura de que fallecen más mujeres, es al contrario, porque están por debajo del 1. Claro. O sea, a partir de, digamos que 1 para arriba, el riesgo es mayor para mujeres, y si estamos hablando de debajo de 1, es para varones. Me olvidé acotar otra cosilla. Cada una de estas líneas de colores representa uno de esos 40 países. Y bueno,
ya volviendo otra vez a la explicación, se puede ver que hay una tendencia, que hay una mayor tendencia a cualquier tipo de causa de mortalidad hacia los varones. Respecto a... ¿alguien más iba a comentar, perdón? No, continúa, disculpe. Ya, gracias. Respecto al alcohol, drogas, consumo de ese tipo de sustancias, solamente se pudo encontrar data a partir de los 10 años en la mayoría de estudios, es decir, en la adolescencia tardía, y podemos ver que claramente hay un mayor perjuicio hacia los varones. Son los varones los que tienen un mayor riesgo de consumir cualquiera de estas sustancias. Bien. En sí, como vamos a seguir viendo en las siguientes gráficas, yo lo que pude identificar es que los varones van a estar más relacionados a ya sea mortalidad, causas de mortalidad o de comorbilidad, a causas entre comillas violentas o de accidentes o más o menos por ahí en esa línea. Respecto a las mujeres, que van a estar relacionadas más con causas de mortalidad debido a malnutrición o comorbilidades por malnutrición, anemia o falta de derechos o educación respecto a, por ejemplo, salud reproductiva. Bueno, en general, a modo de resumen, podemos decir que los hombres tienen un mayor riesgo. También, bueno, lo que ya nombré, alcohol, tabaco, drogas, actitudes nocivas, hábitos nocivos contra la salud, como además de esto que son, por ejemplo, el suicidio, que en una de las preguntas de hecho es sobre eso, y en un ratito la vamos a ver, pero como regla general en estas 4 regiones he visto que mayor riesgo de suicidio va hacia los varones, haber sufrido de bullying durante su etapa escolar, ser más propensos a no solamente a trabajar mientras estudia o quizás sus estudios son truncados por el trabajo, sino que también tienen mayor riesgo a que este trabajo sea un trabajo de esfuerzo, que sea algo pesado. No especifica qué tipo de trabajo, pero podríamos inferir que se podría tratar de algún tipo de, como por ejemplo lo que sucede acá en nuestro país, minería ilegal, etc. Y también son los hombres los que son más probables en ser inmigrantes o refugiados en otros países. Respecto a estos 2 últimos puntos, me gustaría ampliarlos más tardecito, al final de la presentación, porque creo que es algo importante de analizar respecto al trabajo y la inmigración. Angélica, Dime. un comentario de la doctora Trabuena. Nada más que quisiera que notaran algo en la anterior gráfica bien interesante. Bueno, no solamente estamos viendo que son causas o actitudes o conductas muy relacionadas a riesgo, que generalmente son como las que la gente relaciona con el género masculino, ¿no? Que son los hombres los que se arriesgan más y luchan más, que se tienen que aceptar ciertos tipos de trabajos, tal vez estar proveyendo en el hogar, la masculinidad que se construye a través de las conductas de, por ejemplo, tomar alcohol o tabaco o las drogas, etcétera, pero además que hay etapas en la vida en las cuales se enfrentan a más riesgos que en otras, ¿no? La de alcohol y otras drogas es muy claro que es en la adolescencia. La de salud mental habría que verla bastante interesante en los primeros años de vida, etcétera, ¿no? Entonces hay que también identificar en qué momentos son los que se comienzan a dar estas diferencias para poder también diseñar mejores políticas para poder apoyar a estos niños, ¿no? Y adolescentes. Gracias. Y con respecto a la parte de suicidio, teníamos la pregunta de Nick. Ya, sí. ¿Podrías hacer tu pregunta, por favor? Sí, bien, buenas noches con todos primero. Mi pregunta justamente iba orientada al tema de suicidio, ¿no? Porque si bien es cierto, entre comillas, podríamos decir que varios de los resultados que encontramos allí, y digo entre comillas, ¿no? O sea,
eran de esperarse, podría decirse, ¿no? Pero cuando yo veía el artículo y justamente encontré esto del suicidio, me llamó mucho la atención porque a nivel global, podríamos decir, se tiene siempre como resultado en diferentes estudios los varones los que tienen tasas de suicidio más altas, no, no solo en la adolescencia, sino prácticamente con la edad. Si bien es cierto, la ideación suicida o incluso el intento de suicidio es más alto en mujeres, pero cuando hablamos ya de consumar el acto en sí, que el suicidio propiamente dicho, siempre en los varones hay tasas más altas. Y de hecho en este estudio también, ¿no? En la mayoría de países ha sido así, pero hay 3 países en los que las tasas de suicidio, incluso en mujeres, será hasta más del doble en comparación a los varones. Y de ahí surgía la duda, ¿no? O sea, ¿qué factores o qué determinantes no sé, están influyendo en esos países como India, Bangladesh, Pakistán, para que haya una tasa de suicidio tan alta en mujeres, lo cual no es muy común de ver, ¿no? Ya, Nick, gracias. Primero para notar que Nick nos está contando algo que es muy importante para tener en cuenta en todas las gráficas, en todos los resultados, es que si bien estamos observando una tendencia para tal riesgo de tal género, siempre hay excepciones. Y él justo nos anota estas excepciones de Bangladesh, India y Pakistán, donde es al revés, las tasas de suicidio duplican a la de los varones. Perdón, la tasa de suicidio femenino duplica a la de los varones y justo en esta, digamos, etapa clave de adolescentes de 15 a 19 años. Traté de buscar los principales factores, algún estudio que nos dijera ya, son estas variables, son estos factores. Los tenemos bien identificados, pero no los pude encontrar, lamentablemente. Hay que tener en cuenta que, sobre todo India, ya para notar nada más que India tiene uno de los mayores, si no es el mayor, una de las mayores tasas de suicidio femenino. De hecho, se tiene un estimado que 6 o 4 de cada 10 mujeres que se suicidan en todo el mundo provienen de India. Y de estas, más del 70% pertenecen a este rango de 15 a 19 años. Se nombran factores como, bueno, el matrimonio infantil, la violencia de género, entre ellas la violencia sexual, el pobre acceso a la educación. Sin embargo, como vamos a ver en un ratito, India, Bangladesh, Pakistán no son exactamente los países que tienen, digamos, los peores parámetros respecto a inequidades de género. Hay otros países que tienen más marcados, más acentuados estas variables, estos riesgos, y sin embargo mantienen ese riesgo mayor para los varones. No se podría decir exactamente por qué, cuáles son los factores de esto. Bruno, habías levantado la mano, ¿querías comentar? Sí, solo quería complementar lo que menciona Angélica, con el hecho de que he podido revisar un informe, no es un estudio de una investigación propiamente, pero un informe que menciona que en general siempre las mujeres son las que tienen más ideación suicida e incluso intentos suicidas. Sin embargo, los varones son los que suelen usar métodos más letales. En este caso, en estos países, podría haber una explicación cultural también del hecho de qué métodos usan las mujeres al momento de realizar el suicidio y que podría llevar a que esto se concrete, a diferencia de en otros países, ¿no? Donde si bien la mayor tasa de suicidios es de varones, la tasa de ideación suicidia e intento suicidio es más en mujeres. Gracias, Bruno. ¿El doctor Guerra desea comentar algo? No, en realidad solo lo que anoté en el chat, ¿no? Que uno de los países donde hay mayor prevalencia de violencia sexual contra las mujeres es la India, y donde hay mayor impunidad también, ¿no? Entonces, eso puede también ser un factor.
Gracias. Un puntito nada más, Marta, que creo que sería súper interesante, aunque no lo tenemos ahorita ya para hacerlo, tal vez para futuro, es que esto, si se dan cuenta, Bangladesh, India y Pakistán son países que son vecinos, ¿no? O sea que esto mostrarlo en un mapa sería bastante interesante para que podamos entender también estas cuestiones culturales, estos culturales que uno identifica que comparten países que están tan cercanos. Gracias. Y Angélica, la pregunta es sobre el risk radio. ¿Deseas responderla ahora o avanzar un poco más en los resultados antes? Ya, la primera de Víctor, creo que era. Sí. ¿Víctor? Sí, bueno, tenía bastantes dudas con respecto al aspecto metodológico en cómo se sacó ese risk ratio, ¿no? Porque si bien sabemos que el risk ratio es la tasa de incidencia sobre el total, sobre otra tasa de incidencia sobre otro total, pues estos resultados ajustados a otras variables seguramente nos hubieran dado otros datos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy, no sé, ponle un 90% seguro de que la religión, el aspecto religioso, tiene muchísimo que ver con el aspecto de que puedan desarrollarse algunos altercados en la salud sexual, en la salud femenina. De la misma forma, el hecho de que sea un país conservador, de la misma forma una ideación política derecha-izquierda. Entonces, son muchísimas cosas que pueden alterar todito esto y nos puede conllevar a que nosotros pensemos que todos los países que nos están mostrando ahorita, pues, tengan algo por igual. Es por eso que yo puse la siguiente pregunta, ¿no? El hecho de ajustar, esa manera de ajustar el hecho, por ejemplo, de fumar cigarrillos con falta de educación o trabajo forzado, una persona que no estudia usualmente, pues al menos acá en Perú, pues se ve que las personas que no tienen un alto nivel educativo o un nivel educativo truncado, van a trabajar y además pueden tener hábitos nocivos por parte de la comunicación social que pueden compartir con las personas que ya están trabajando. Eso también es una variable, ¿no? Y en el otro caso, pues, que estaba preguntando sobre el mejor enfoque individualizado por país, es que me parece recontra complicado revisar esas líneas muy delgaditas que presentaron en las anteriores figuras, porque no se puede visualizar de manera correcta a todos los países. Y de la misma forma pasa seguramente van a pasar la siguiente imagen con los puntitos que están, no me parece un metaanálisis, pero en sí son los puntitos que están de femenino y masculino, de un lado para otro en cada país. Entonces es un poquito complicado porque tú no disiernes bien en qué puntito está cada colorcito. Entonces creo que es una manera muy abultada de presentar los resultados, ¿no? Y de la misma forma, Bangladesh, Pakistán y la India se encuentran en una zona, pero los otros países se encuentran en otra zona y tienen otras costumbres. Entonces, ese fue mi por qué hacer ese conglomerado de todos los países. Esa fue mi duda, ¿no? Gracias. Angélica, creo que la doctora Caguana quiere comentar algo antes de que puedas también comentar. ¿Sí, doctora? Nada más que recordemos un poco hacia dónde iba el artículo, ¿no? El feeling. Este artículo quiere ver un poco sobre estas diferencias en los riesgos, pero además en qué momento se dan, lo que llaman el timing. Entonces, eso en términos de hacer un modelo estadístico, para entenderlo, lo hace bastante complejo, ¿no? Seguro que estudios con más tiempo y más cuidado, individualizados, podrían dar mucha mejor información. Al menos ahorita permite presentar de una manera amplia qué está pasando y responder a esa pregunta, ¿no? O sea, qué está pasando en el tiempo, en qué momento se abre la brecha. Y también el otro punto es, ante la carencia de esa información sobre la edad, que pasa en las diferencias de sexo, en esos indicadores donde no se tiene más datos, ¿no? Por eso hay que tener con cuidado, con pinzas, leerlos, cómo se está dando. Sí estoy de acuerdo que como está mencionando por ahí Germán también en el chat, y tú, Víctor, la forma que los presentan tal vez no es la mejor, porque así se generan muchas confusiones para leerlo. Al menos traten de leerlos por los colores. Los colores indican justamente la vecindad de los países, por eso están apuntados en las regiones. Eso puede ayudar un poco. Y un mapa, tal vez para los que no conocen las regiones, habría ayudado muchísimo también para ubicar de dónde se trataba. Angélica, adelante, perdón. Interrupción. Gracias, más bien. Sí, justo lo que está comentando la doctora es un punto que hay que tener en cuenta.
los gráficos con las líneas de colores como que nos pueden confundir un poquito, pero si nos fijamos en los colores usados, o sea, tenemos 4 subregiones, ¿verdad? Cada región, o sea, los países de cada subregión van a compartir un color similar, un verde, verde más clarito, verde más oscuro, para, digamos, Asia, Asia Central, para el Pacífico tienen celeste, azul, como que un poquito blanquito y así, como que eso nos podría ayudar un poco. Um, Respecto también aunado a esto, lo que nos estaba comentando Víctor, que no sería mejor un enfoque individualizado por país. Hay que recordar que este estudio no es un estudio primario, por así decirlo, es la recolección de data, información de otros estudios, de otros informes, donde ahí sí podemos encontrar mayor información, más detalles de cada país, porque acá lo que busca nuestro artículo es encontrar cuánto empiezan estas desigualdades de género y cómo es que estas interactúan respecto a la región dónde viven estas personas. Y creo que exactamente por eso, para ver esa interacción entre esas diferencias entre regiones, las interacciones internas de cada región, es que pusieron toda la data junta para también ver una tendencia. Respecto a si se hubiesen ajustado los RR, creo que eso se podría absorber si es que tuviéramos la data de esos estudios primarios, porque si no, o sea, claro que podría, cuando ajustamos siempre hay cierto cambio, pero no podría decir si es que es significativo o es muy importante, porque no tenemos esos datos, tendríamos que tener esos datos, ajustarlos y ahí ver si es que realmente hay un cambio mayor o no hay, o es similar. ¿Por qué unificar los resultados de 3 zonas amplias que pueden tener muchas diferencias? Bueno, creo que la principal razón de unir las 4 zonas, las 4 zonas, es exactamente porque concentra la mayor población de personas entre 0 a 18 años en el mundo. Más de la mitad de personas de ese rango de edad viven en esta zona. Creo que fue el criterio principal de los autores, porque de hecho lo nombran en la introducción y también creo que por ahí lo vuelven a repetir por la metodología. Creo que eso sería todo. Adelante con el siguiente resultado. ¿Continúa? Sí, por favor. Yeah. Ahora, ahora sí, continuando. Respecto a las mujeres, vamos a ver que las mujeres tienen no solamente un mayor riesgo a contagiarse de HIV y fallecer por HIV, sino que van a tener un mayor riesgo a no poseer conocimientos básicos de cómo se transmite esa enfermedad. Sin embargo, igual el artículo nos menciona, nos acota que en general el conocimiento es muy pobre en esta región, sobre todo en Asia Central, sobre qué métodos nos protegen, la forma de transmisión, etcétera, todo lo relacionado a transmisión de VIH. Igual las mujeres tienen aún más pobre conocimiento respecto a esta enfermedad. Las mujeres también tienen mayor riesgo a tener enfermedades nutricionales, por ejemplo, en un ratito vamos a ver el caso de anemia. De hecho, para la parte de violencia interpersonal, perdón, esto no es interpersonal, sino es violencia de género, es decir, por parte de sus parejas. Los autores, de hecho, utilizan un adjetivo que casi no se utiliza porque es bien subjetivo, que es evidente. Ellos utilizan la palabra evidente al momento de hablar de violencia de género, donde las mujeres son las que reciben que tienen este mayor riesgo en sí, en general. Ni siquiera nos pone RR, solamente pone girls have more risk ratio, and this is evident, o algo similar. Yeah. Las mujeres también tienen menos acceso a métodos anticonceptivos.
no nos llegan a mencionar qué tipo de métodos anticonceptivos, pero podríamos por ahí inferir, porque también la palabra contracepción no se rige solamente a esos métodos que son antes de, entre comillas, la relación sexual, sino también después. Contracepción muchas veces en inglés se utiliza para métodos que son abortivos, pero bueno, igual el artículo no nos especifica. Las mujeres, así como tienen mayor riesgo a no recibir información respecto a enfermedades, también tienen a su vez menor riesgo a recibir educación en general. Muy pocas tienen un celular, un teléfono móvil a su nombre que les pertenezca, y muy pocas tienen la probabilidad de haberse conectado a Internet durante los últimos 12 meses. Bien. Ahora veamos las gráficas. Nuevamente tenemos que resaltar un patrón que hay en todas las gráficas. Como podemos ver, sí hay desigualdad de género durante todo el trayecto de nuestra vida desde que nacemos, pero bueno, justo en estas dos décadas, estas dos primeras décadas, vamos a ver que hay un cambio abrupto en la adolescencia tardía, es decir, desde los 15 a los 19 años, donde empieza a acentuarse más estas diferencias. Por ejemplo, acá arriba tenemos lo que ya había nombrado, que las mujeres tienen un mayor riesgo a tener alguna enfermedad de infección de transmisión sexual, perdón. Los varones otra vez tienen mayor riesgo desde el momento de nacimiento a alguna injuria, a algún evento traumático. Un ratito no avanza. Ya, listo. La que les había nombrado respecto al VIH, las mujeres tienen un mayor riesgo. Y también en nutrición, y bueno, aquí esta es la parte que me equivoqué. Como les dije, esto no es interpersonal violence, sino violencia de género por parte de sus parejas. Respecto a interpersonal violence, violencia interpersonal, ahí sí hay un mayor riesgo hacia los varones que mueren, por ejemplo, por homicidio o accidentes de tránsito, etc. Este es el gráfico. ¿Me quiere comentar, Víctor, un poco? Sí, tengo una duda con eso de interpersonal violence. O sea, no, creo que yo también lo leí mal en todo caso. Violencia interpersonal se traduce en el artículo como violencia de pareja. No, la violencia de pareja la vamos a ver dentro de un ratito con la tabla que es específica para mujeres. Con interpersonal violence, según lo que entendí, se refieren a... no sé exactamente cómo describirlo, pero va dentro de este espectro de que es homicidio por accidente de tránsito, si tiene alguna comorbilidad, si ha sido atacado violentamente, ese tipo de cosas. No exactamente de pareja, sino más allá de eso. Claro, sería una violencia de persona a persona más que otra cosa. Imagino que no, porque en el transporte está separado. ¿Perdón? Lo de transporte está separado, digo, o sea, además es una violencia de persona a persona. Ajá, violencia de persona a persona, sí. La de transporte sí tiene razón, me estaba confundiendo, está acá arriba. Y bueno, igual podemos ver esa tendencia que los varones tienen mayor riesgo a desarrollarla o a sufrirla. Lo de interpersonal violence es justo lo que estás comentando, o sea, violencia de persona a persona, que lo asesinan, que les causan daño violentamente y así. Es lo que está escribiendo el artículo. Sin embargo, no especifica más allá de eso. Un comentario ahí también, si me permiten. Ahí, bueno, claramente se ve que hay como tres tendencias, ¿no? En una, vemos que sí, las mujeres las sufren menos, ¿no? Y son estas franjas que se ven. Ay, me cuesta trabajo si no lo puedo señalar, pero bueno, hay tres. A ver, tú tienes tu cursor, si le pones un poquito a la derecha, hay como un pico en azul, ¿se ve? Bueno, hay tres. Hay pocos países que tienen realmente las mujeres donde tienen mayor riesgo y son las líneas punteadas hacia arriba, ¿cierto? Ya. Y luego hay uno que parece que en estas edades hay otro patrón que de algunos países
que en estas edades parece ser que no hay tanta diferencia, o sea, el riesgo relativo queda en 1. Y luego, la mayoría, en realidad, conforme avanza la edad, las mujeres, más bien los hombres sufren más violencia interpersonal, se ve muy claramente ahí, ¿no? Entonces, ahí lo que podría yo concluir, y si estoy en el error, ustedes me corrigen, es que, salvo ciertos países que están en tonalidades verdes, el riesgo de violencia interpersonal es menor para las mujeres en comparación de los otros países. ¿Es correcto? ¿Se refiere a estas 3 líneas punteadas? Exactamente. Más bien, estas 3 líneas punteadas lo que significaría es que hay una mayor violencia interpersonal hacia las mujeres. Efectivamente. Claro, y el resto, la mayoría, está ubicado en la zona para los varones, sí. Efectivamente, sí. Un punto adicional nada más. Interpersonal violence incluye los problemas sexuales, o sea, la violencia sexual, sino que incluye todo lo que es interacción realmente entre hombres y mujeres. Entonces, al incluir tantas cosas, se puede generar también ese tipo de confusiones, ¿no? O sea, sí se separa uno lo que es accidentes de tránsito, lesiones en general, que es ese injury, y que podrían ser traumatismos, etcétera. Y la otra es lo que es, por ejemplo, el suicidio que es self-harm, que es esa otra parte, las lesiones autoinfligidas, ¿no? Entonces, acá me gustó mucho lo que estaba mencionando Germán, porque acá hay una lectura diferenciada. Hay países donde hay mucho más riesgo para hombres que para mujeres, y eso también indica que seguro no solamente es un asunto de exposición a los factores que puedan llevar a estas conductas o a estos problemas de salud, sino que seguro que también hay cuestiones culturales o otros factores que están alrededor que podrían explicar las diferencias que estamos observando en las regiones que se están analizando, ¿no? Entonces, VIH, nutrición, el caso de transportes o violencia interpersonal son muy claras al respecto. De estas diferenciaciones regionales también, entiendo. Creo que también para comentar algunos riesgos muestran una tendencia más homogénea compartida por la mayoría de países, y la que mencionaban de interpersonal violence y también diría pues nutrición, muestran resultados más dispersos entre algunos países, en el caso de violencia interpersonal bastante marcado para la zona de mujeres y para la zona pues de varones. Entonces, Víctor ha levantado la mano. Entonces, Víctor, luego Angélica culmina este punto y seguimos avanzando. Sí, solamente para terminar, quizás también acá haya un ligero sesgo, ¿no? En interpersonal violence, porque usualmente, bueno, al menos en Perú, sería interesante tratar de extrapolar de la manera como se podría dar las cosas en Perú. La mayoría de las injurias de persona a persona se recolectan mediante las denuncias que se hacen en una comisaría o mediante las llegadas a los hospitales, pero usualmente si 2 personas se cometen injuria, una persona nunca va a, al menos en el ámbito, ¿cómo se puede decir?, delincuencial, por así decirlo, usualmente una persona delictiva no va a decir que me ha agredido otra persona. Entonces quizás por ahí puede haber un sesgo, y además no todas las personas que son agredidas por otra persona van a denunciar o van al hospital. Entonces un sesgo enorme quizás se pueda probar ahí, y no sé cómo sería en otros países, si es que no creo que todas las injurias de persona a persona sean denunciadas o captadas, ¿no? Entonces quizás también hay una subestimación. Solamente eso. Gracias, Víctor. Entonces, el doctor Germán también nos ha provisto de la definición que da la OMS en el chat. Entonces menciona: violencia interpersonal envuelve el uso intencional de la fuerza física o poder contra otras personas por un individuo o un pequeño grupo de individuos. La violencia interpersonal puede ser física, sexual o psicológica, también llamada violencia emocional, y puede involucrar deprivación y negligencia. Actos de violencia interpersonal pueden ser divididos en familiares o violencia de pareja y violencia comunitaria. Entonces ya con eso tenemos, lo más probable es que hayan usado esta definición. Hubiera sido bueno que lo aclaren en el artículo. Pero en todo caso, Angélica, ¿continuamos?
Sí, muy bueno que tengamos mejor marcado, mejor definido lo de interpersonal violence. Fue un poquito eh, confusor, porque después como vamos a ver, y también como estaba comentando, vamos a ver el cuadrito que es solamente para mujeres, y ahí no nos hablan de interpersonal violence, sino de frente de sexual harassment, entre otros. Y bueno, creo que respecto a lo del subregistro, lo podemos observar en todas nuestras variables. Siempre va a haber cierto subregistro o sobreregistro. Así que ese es el problema de las estimaciones. Ya. Esta es el otro grafiquito que nos estaba hablando Víctor, que parece un forest plot de un metaanálisis. Y bueno, aquí solamente he remarcado aquellos donde se ve una mayor diferencia entre los países. He marcado los de color amarillo, los que en sí serían los que se ven una mayor diferencia, mayor inequidad respecto a las mujeres y de verde respecto a los varones. Claro que, como hemos visto, los varones tienen mayor riesgo en varias variables más, pero solamente ciñéndome a estos, digamos, puntitos de estos del gráfico, digamos, los outliers, donde podemos ver más outliers son en estos que vemos resaltados. Nuevamente, amarillo para mujeres, anemia, que no tienen un conocimiento en sí básico para protegerse o información de más para, para evitar contraer HIV. Si bien acá se ve que para la izquierda, perdón, eso me olvidé comentar, para la izquierda es un mayor riesgo para hombres, para la derecha es un mayor riesgo para mujeres, pero como podemos ver acá, acá los hombres tienen un mayor riesgo en tener conocimiento de HIV, así que en sí sería al revés, es un riesgo para las mujeres, sería perjudicial para ellas. No tener educación nuevamente, no haber culminado la secundaria, tener matrimonio antes de los 18 años, es decir, matrimonio infantil. Y bueno, también respecto al tráfico de personas, donde las mujeres son las más afectadas, como podemos ver. Y remarcar respecto a algunas variables que afectan más a los varones, como por ejemplo el alcoholismo, consumo de tabaco, en general actividades nocivas, hábitos nocivos para la salud. Disculpa, Angélica, y un comentario de la doctora Caguana. Nada más para nombrar que también hay diferenciación en las edades, ¿no? Mientras en los niños de 10 a 14 años la anemia es más fuerte para mujeres respecto a los hombres, esta anemia ya deja de ser tan diferenciada en las personas, en aquellos de 15 a 19 años, ¿no? Y es justamente en esta etapa de la adolescencia en la cual comienzas a tener estas mayores, se amplía la brecha, al menos por los datos que estamos teniendo en los países, para estas conductas de riesgo más fuertes. La anemia no era tanto una conducta de riesgo, es más bien alimentación, que ya seguro iba viniendo desde la infancia, pero todo el resto ya es más conducta y datos que te podría haber dado una política de gobierno, como por ejemplo el conocimiento para el VIH, ¿no? O también el asunto de la educación, el empleo o el matrimonio infantil y las leyes que permiten que se pueda lograr esto. Recordemos que son culturas asiáticas, que son países asiáticos con culturas conservadoras y ideas alrededor que permiten que estas cosas sucedan, ¿no? Gracias. No tenemos más intervenciones por ahora. Continúa, Angélica, por favor. Gracias, doctora. Gracias, Martita. Sí, justo lo que estaba nombrando la doctora es algo importante que se me había pasado. Y bueno, sí lo podemos ver. Acá tenemos la etapa infantil, está la etapa ya adolescente. Perdón, esta es la etapa adolescente temprana y la tardía. Y podemos ver cómo a medida que nos acercamos a la tardía hay más diferencias. Aquella que se acerca más a la infancia, o sea, donde hay menos, lo que notan los autores, menos desigualdades. Aquí solamente vemos
bueno, de lo que he resaltado solamente un elemento. Ahora sí, continuando. Este es una tabla que nos presenta los autores con los distintos factores, con las distintas variables que analizaron. Y lo que aquí quisiera acotar antes es que podemos ver que hay una gran falta de data, gran falta de información en todo lo que es la zona del Pacífico. O sea, en todo lo que es Asia, ya sea central, este, sudeste, podemos ver que sí, hay espacios en blancos, pero no son tanto como lo podemos ver acá en el Pacífico. Otra cosilla más para notar respecto a esta tabla, que podríamos incluso llamarle una especie de tabla de calor, donde eh, los mejores parámetros están, los mejores parámetros no en general, sino respecto a esta lista que tenemos, están de color verde y los peores, los que tienen peores parámetros, están de color rojo. A modo de ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, la parte de attendance, de asistencia a la escuela primaria, donde podemos ver que, por ejemplo, en Kazajstán casi el 100% atiende a la escuela primaria, a diferencia, bueno, tanto en varones como mujeres, a diferencia que de Afganistán, que podemos ver que solamente la mitad de mujeres, el 50%, atiende a la primaria, y podemos ver que hay una diferencia respecto a los varones que es más del 70%. Uh-huh. Otra cosilla acá que me gustaría acotar, que también lo vamos a ver que se va a repetir en todas las variables respecto a este mapa de calor, es que si se dan cuenta, eh, los autores pusieron Asia Central, luego este sudeste asiático, luego se van a Pacífico y luego otra vez vuelven a Asia. Inicialmente uno podría decir que como que está un poquito desordenado, pero creo que lo hicieron intencionalmente porque si nos damos cuenta, este mapa de calor en la parte más arriba está de color verde y a medida que vamos bajando aparecen más colores naranjas, amarillos, rojos. Entre comillas podríamos decir que conforme, si es que seguimos este orden que nos han dado de subregiones, conforme vamos avanzando, peores estimaciones, peores parámetros se nos presenta respecto a inequidades de género. En otras palabras, podríamos, si es que hablamos de forma macro, claro, porque siempre hay un rojo, un naranja por arriba, otro verde por abajo, que las regiones que tienen mejores parámetros o que se acercan más a la igualdad de género, o mejor dicho, que no tienen tan marcadas estas diferencias, son las subregiones del Asia Central y del este y sudeste asiático versus el área de Pacífico y el sur de Asia. No sé si hay algún comentario respecto a eso. No, no hemos recibido ninguno. Y ahora sí, pasamos a la famosa tablita que estábamos comentando, que es específica para mujeres. Esta tabla fue, o mejor dicho, se realizó y aparte de las anteriores tablas para mostrar los diferentes RR, porque son exactamente problemas que podríamos decir que afectan de forma exclusiva a las mujeres. Por aquí podemos ver diferentes actividades que si pueden o no pueden realizar o si tienen o no acceso niñas ya casadas. Como por ejemplo, acá podemos ver otra vez, este es un mapa de calor, por así decirlo. El verde es la mejor estimación en esta lista y rojo sería la peor estimación en esta lista. Lo que me gustaría resaltar acá es los pocos derechos que tienen las mujeres, las niñas en ciertas regiones, en ciertos países, respecto a derechos básicos como es la movilización. Como les comenté, acá nos van a hablar sobre niñas casadas ya, es decir, estamos frente a un matrimonio infantil. Por ejemplo, en estos rubros, que este es
si es que tienen who can decide. En esta penúltima columna que nos habla sobre si las mujeres, estas niñas ya casadas, pueden decidir qué comprar para la casa. En el caso de Kirguistán es un número muy preocupante, o sea, menos del 10% de las mujeres que están casadas entre 15 y 19 años pueden decidir qué comprar para su casa, o pueden decir, en el caso de Tayikistán, perdón, no era Kirguistán, era Tayikistán, o pueden decidir si es que pueden ir a ver creo que era el último, en la última columna, si pueden ir a ver a sus familiares o si pueden ver a sus amigos. Menos del 15% puede decidir por su cuenta cuándo ir a visitar a sus familiares o decidir sobre su propia salud. Depende mucho de su esposo, con quienes están casadas, si es que pueden recibir cierta atención o si no la pueden recibir o pueden hacer algo tan básico como visitar, por ejemplo, a sus padres. Uh-huh. En sí... Angélica, Víctor tiene un comentario. Okay. Sí, creo que no sé, no sé si sea el único, pero creo que tengo algunos problemas como para leer esa tablita, ¿no? Más que nada por los números. ¿Por qué? Porque hay algunos numeritos que están, por ejemplo, no 9.8 y está en rojo lo que mencionabas, pero hay un 1 que está en verde. Y luego hay un 66 que está en verde y hay un 85 que está en rojo. Entonces, no sé si nos ayudarías un poquito cómo deberíamos interpretar correctamente esos numeritos, porque la verdad yo sí tengo problemas, no sé si los demás. Ya, claro. Con los unos te refieres, sí se puede ver mi puntero, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí se puede. Con los unos, Víctor, te refieres, por ejemplo, a estos unos. Ajá, sí, a esos unos hay unos 95 y 110, creo, no sé cómo podría interpretar eso y por qué ese colorcito le dieron a cada numerito. Ya. Ya. Primero, respecto a los colores, y es que una cosa que hay que tener en cuenta, porque yo también me confundí en digamos, en este rubro, en esta parte, es que no se trata de que son números que, o sea, lo verde no es igual a lo ideal. Yo pensaba que se referían a eso, que se acercaban a lo ideal. Y por eso a veces me sorprendía, pero si tiene tal porcentaje, si tiene tal RR, ¿por qué lo ponen en verde? No, el verde acá, lo más verde representa la mejor estimación de esa lista, o sea, de esta lista de países respecto a esta variable, a este factor, el mejor es este y lo vamos a poner de verde. Y el peor de esta lista, por ejemplo, acá tenemos un vacío, no se pone de ningún color, está en blanco, pero el peor de esta lista, por ejemplo, que es de mortalidad esperada a nivel infantil, en el caso de Tonga, vamos a ver que la peor estimación otra vez de esa lista va a ser esa. No sé si me estoy mareando mucho. No te preocupes, Angélica. Hay unos comentarios. Aquí Kervin quiere comentar, luego el doctor Guerra, luego la doctora Caguana. Bueno, lo que quería comentar no era sobre la interpretación del cuadro, como estaba diciendo, porque yo también sí tengo problemas para interpretar en algunos valores que funcionan ahí, pero lo que yo quería comentar básicamente era sobre el matrimonio infantil. Había una pregunta que había hecho que era sobre, o sea, los factores que se podrían comparar entre estos países asiáticos con, con, con los valores que normalmente Glendes te da, y es un reporte que leí de Glendes de 2017, perdón, que mayormente que en la mayoría de matrimonio infantil se da en Asenwa. O sea, en Loreto mencionaban que era más del 50%, Puno 32%, y si no me equivoco, Cayali con 18%, no recuerdo bien. Pero ahí nos damos cuenta de que los derechos de las mujeres, mayormente a las niñas las hacen casar, los ven como una oportunidad para la familia, como para incrementar sus valores económicos. Creo que finalizamos con la interpretación del cuadro y luego pasamos a tu pregunta que creo que va a desembocar en una conversación un poquito más extensa. ¿Sí, por favor? Entonces pasaríamos con el doctor Guerra y luego la doctora Caguana.
creo que nada más, digo, estamos entrando al tema de qué le podemos observar a este artículo, que hay muchas cosas que se le pueden observar. De hecho, cuando yo recibí la carta de este seminario decía que era una lectura crítica, y creo que estamos haciendo una muy buena tarea de hacer una lectura crítica de este artículo, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Y ahí también me surge la duda, y solo no quiero abundar mucho, ¿no? Pero, porque no quiero entrar en la crítica directamente, y creo que podremos destinar algún espacio para ello. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que ayuda mucho este artículo es ver datos alarmantes por países. La verdad, hacer comparaciones es ocioso, por muchas razones que ya se han mencionado aquí. Pero, por ejemplo, el caso de Afganistán, que dice una tasa específica de fecundidad adolescente de 90 por cada 1000, pues es alarmante. O sea, a mí se me hace alarmante. Y está en naranjita, ¿no? Entonces, aquí más bien como el tema es, ¿por qué? ¿Dónde están? No podemos realmente saber cuáles son estos puntos de corte que lo traducen en un color. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos ahorita una serie de problemas por el semáforo y para salir por la pandemia de la COVID, pues pareciera lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos criterios que nos están llevando a poner estos colores, ¿no? No hay un punto de corte, o al menos no explícitamente como está publicado. Seguramente si revisamos los apéndices, la metodología, seguramente veríamos cuáles son estos puntos de corte, ¿no? Pero creo que es parte de lo que se le puede cuestionar a este artículo, pero seamos, digamos, un poco más flexibles y ver indicadores por sí solos en comparación con nuestro propio contexto, por un lado, y por otro lado decir, ¿qué está detrás de este indicador? Que esa es la parte de los determinantes sociales de la salud. Me parece alarmante que sea una tasa específica de fecundidad de 90 por cada 1000, pero cuando veo que al lado dice Afganistán, digo, me puedo hacer una idea más allá de mis preconcepciones, ¿no? Pues que es un país árabe que tiene cierto gobierno bastante extremista, que no sabemos realmente el trato que se le da a las mujeres, a su propia sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que van los determinantes de la salud, es más allá de un bonito mapa de calor, va a decir, bueno, ¿qué hay detrás de cada uno de estos países, ¿no? Gracias, doctor. Entonces, la doctora Caguana. Gracias. Dos cosas. Estos mapas de calor, y para responder a Víctor, se leen de una forma. Cada columna está midiendo indicadores diferentes. Por ejemplo, hay unos que tratan sobre porcentajes de población, otros sobre tasas, otros sobre indicadores de miles o millones de personas que están relacionadas, etcétera. Entonces, revisa cómo, o sea, cada una de las columnas se lee por separado y vas cruzando celda por celda de las filas para ver cómo se van moviendo. Entonces, lo fuerte y alarmante, o sea, entiendo, por ejemplo, matrimonio infantil, que está en la siguiente, me parece, cuadro que estaba presentando Angélica. Tiene la segunda columna, tiene datos que van de 1 punto tantos, algo así, hasta un 20 y tantos, que es lo que le llama la atención a... ¿Me puedes darle la siguiente, Angélica? Me parece que es en la siguiente diapositiva. No, entonces una previa, que es la de matrimonio infantil. O sea, si tú bajaras la diapositiva y le faltó todavía ahí el corte, bueno, al menos en el artículo se veía, llegabas a niveles que llegaban a 20 y tantos, ¿no? O sea, todos los valores ahorita se ven de 1.1, 1. No sé cuánto, hasta que llega a 20 y tantos me parece que en Bangladesh. Y entonces llama la atención porque llega hasta 20 y tantos, porque es tan fuerte el problema allí que los niveles están muy por encima de lo que es el promedio de los diferentes países. Esa es la forma en que se tiene que ir leyendo. No hay un punto de corte de lo aceptado, eso estamos de acuerdo, Germán. O sea, no es que puedas decir, no, este es lo mejor, ¿no? Tal vez lo mejor sea 0, pero habría que pensar bien cómo se ven estos patrones culturalmente. Y ahí lo amarro con lo que decía Kelvin. O sea, en diferentes espacios, esto se explica por las diferentes valoración social y cultural que tiene la gente al respecto, que es el caso de la selva que mencionaba en Loreto, de las personas que pues socialmente ven que es positivo que una adolescente se esté casando, ¿no? Aunque desde afuera lo podríamos ver de otra forma, ¿no? Entonces,
esa es la forma que uno debe estar leyendo esto y tenemos que tener mucho, mucho cuidado, digo, con lo que refleja cada dato. Hay un contexto alrededor. Y como bien dice Germán, esto tiene que ver con toda la determinación social, la salud. Seguro que si comparamos los mismos datos que estamos viendo aquí en Asia con las realidades que viven niños en Europa, seguro que las cosas son muy diferentes, ¿no? Y podríamos estar haciendo las comparaciones. El caso de Kervin, que me gustó que comenzó a tocarlo, es muy interesante porque es nuestra realidad, ¿no? Nuestro país, que seguro en el dato promedio estaría en un lugar. Si lo viéramos por regiones, comenzaríamos a ver toda esta variación, esta heterogeneidad que está mostrándose a la tabla aquí. Gracias. Entonces creo que ahora sí entraríamos en la pregunta de Kervin. Ya. Sí, básicamente era para que le preguntara sobre las reuniones sociales, los económicos, o sea, tratar de comparar y ver entre la cultura asiática y la cultura de la selva, ¿no? Y por lo que había mencionado antes, ¿no? Había altos valores, ¿no? De matrimonio infantil. Incluso muy desde que momento he escuchado y por reportajes y por algunas compañeras que hacen también su tesis allá que tienen su población allá en Loreto, que mencionaba, que me mencionaban diciendo que tenían familias que preparaban desde muy antes, se idealizaban que iban a tener hijas y se juntaban con otras familias pensando que iban a tener hijos para poder juntar ambas familias y poder elevar ese nivel económico. O sea, estamos excluyendo varios factores, varias decisiones de la misma niña o niño. Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Y quería preguntarle cuál era si se podía comparar, ¿no? Uno de los factores, los factores y las consecuencias también de lo que conlleva el matrimonio infantil. Ya. Un breve comentario, Angélica, y luego pasaríamos a la discusión porque ya estamos con el tiempo. Gracias. Ok, ya. Respecto a si hay factores en común en estos países de Asia donde podemos ver una alta tasa de matrimonio infantil y nuestra selva, en la selva peruana, creo que es importante anotar que, bueno, para que también lo sepa el doctor, en sí, básicamente se divide el Perú en tres regiones, ¿verdad? Costa, sierra, selva. Y a medida que avanzamos costa, sierra y selva, menor es la llegada del estado, perdón. Es decir, la selva es la región con menos servicios estatales que tiene el país. Hay menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, a centros hospitalarios. De hecho, pues la selva, esta región que nos habla, para decirlo, este departamento que justo nos estaba nombrando Calvin, que es Loreto, ha sido uno de los más golpeados durante esta pandemia. Creo que si juntamos absolutamente todo eso, podríamos tener un escenario similar de la selva a lo que sucede justo en esos países que son del sur de Asia, que lo podemos ver ahí, que son los que tienen más franjitas rojas, franjitas naranjas. Creo que eso es lo común que tiene nuestra selva respecto a esos países, porque si lo comparamos con la costa donde estamos en Lima, es una realidad totalmente distinta. No podemos comparar los servicios, el acceso a la educación que hay, por ejemplo, en Lima versus Loreto. Otra cosilla que también me gustaría anotar más, ya que estamos viendo las medidas que podría hacer el Estado respecto a ello, es que hasta el 2018 una persona se podía casar en Perú a partir de los 16 años. La mayoría de edad en Perú se cumple a los 18 años, pero si tenías un permiso de los padres, podías hacerlo a partir de los 16 años. Esto, como les digo, lamentablemente fue hasta el 2018, porque ¿qué pasó en el 2018? Y justo acá lo tengo anotado. En el 2018 se sacó un decreto legislativo, es decir, una norma para cambiar una legislación de número 1384, que cambiaba el artículo 42 del Código Civil, que es justo el que hablaba sobre esta edad mínima de 16 años. ¿Y qué sucedió? Lo cambiaron y lo bajaron a 14 años. Y eso fue el 2018. O sea,
casarse a los 14 años es legal en Perú, lo ampara nuestro parlamento. Afortunadamente hay un proyecto de ley, 5871, que lo que busca es revertir eso, o sea, volver a la edad de 16 años, pero creo que este es otro factor que tenemos que tener en cuenta más, porque básicamente en nuestro estado legalmente está de cierta forma facilitando este matrimonio infantil. Esto no sé si podría también compararse con estos países asiáticos, porque no conozco su legislatura, pero sí es muy probable que también ellos tengan legalizado este tipo de matrimonio, lo cual no ayuda en nada, no nos da no nos proporciona ningún avance, perdón, sino un retroceso. Y bueno, eso. Pasaremos por la discusión. Yeah. En la discusión que nos nombran los autores, otra vez volvemos al tema de la preferencia de un hijo varón versus a una hija mujer. Otra vez no tenemos suficientes datos porque el tema del aborto en sí es algo delicado, es algo muy controversial y por ende muchas veces no hay datos sobre ello, no hay información, no podemos analizarlo muy bien. Ese es un sesgo que también reconocen los autores. Reforcemos esta idea, esta conclusión y llegamos con los resultados, con lo que también nos nombran en la discusión, acá lo pongo en el número 2, respecto a cuándo empiezan a notarse más, a acentuarse más estas diferencias de géneros, estas inequidades de género, que van a ser en la adolescencia tardía, es decir, desde los 14 hasta los 19 años. Si bien hay ligeras inequidades o en algunos casos, en algunos países podríamos decir que casi no hay inequidades entre géneros femeninos, perdón, sí, entre género femenino y género masculino, los primeros años de vida, esto desaparece ya cuando llegamos a la adolescencia tardía, donde, como vimos en las gráficas, se abren las líneas, ya sea el riesgo perjudicial hacia las mujeres o hacia los hombres. Respecto a las adolescentes mujeres, tenemos que remarcar que sus principales riesgos se ven más perjudicadas, en otras palabras, en ámbitos que son de salud reproductiva. No solamente al acceso de esto, sino también en sí los derechos, porque no podemos decir simplemente que, bueno, tiene acceso a tal anticonceptivo, sino que no está exactamente determinado como un derecho, algo así llegué a entender en la discusión. Y uno dirá, ¿por qué estamos separando esto de reproductive health y el derecho a tener esa salud reproductiva? Quisiera poner un ejemplo de acá en Perú. Acá en Perú es gratuito la entrega del anticonceptivo oral de emergencia. Si uno va a un centro de salud, no tienes que tener ninguna razón especial, pero tú vas a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud y tú pides un anticonceptivo oral de emergencia, te lo deben de dar, porque por ley te lo deberían dar. Así que tienes el derecho legalmente, pero ¿tienes acceso realmente? En nuestro país, lamentablemente, la respuesta es no. Está legislado, sí, pero hay montones de casos, hay montones de denuncias que los centros de salud no quieren entregar estos anticonceptivos. De hecho, llegan a maltratar psicológicamente a las mujeres, bueno, a las personas en general que piden, por ejemplo, un anticonceptivo oral de emergencia. Y empiezan a incluso decirles comentarios de que, bueno, entonces debiste cuidarte mejor, o para qué quieres, mejor vete a la farmacia a comprarte por ti misma, y etcétera. No lo especifican que sea así exactamente, pero es lo que yo infiero a partir de que los autores hacen esta diferencia entre tener esa salud reproductiva y el derecho a tenerla, y que esta es más acentuada en el sur asiático. Los adolescentes hombres tienen un mayor riesgo a mortalidad en general, cualquiera sea la causa, violencia y trabajo. Esto es lo que justo quería comentar, porque no dicen si se refieren a un trabajo, entre comillas,
reconocido. Lamentablemente no se reconoce la economía del cuidado, es decir, la economía del hogar, la economía de cuidar a una persona enferma, de cocinar, limpiar la casa, etcétera. No sé cómo será en otros continentes, pero por ejemplo acá en Perú como que poco a poco ya se está teniendo más en cuenta, aunque si bien es muy incipiente, se está teniendo en cuenta este tipo de economía, de que si las mujeres amas de casa deberían recibir o no deberían recibir un sueldo, está cada vez más en discusión. De hecho, el año pasado incluso la Universidad del Pacífico, que es una de las universidades más reconocidas acá en Perú, sacó un libro especial, una edición especial solamente para la economía del cuidado, donde dan un montón de datos y es como que ver todo ese dinero que se mueve, cómo se activa la economía es realmente muy interesante. Y lamentablemente todo este concepto de economía del cuidado no lo nombran en ninguna parte del artículo y la verdad no sé si es que lo han tomado en cuenta en los artículos, en los estudios primarios. Eso es lo que quería comentar respecto a trabajo, porque ¿qué tal si es que se agrega ese tipo de trabajo? ¿Sería igual el riesgo o no de trabajar antes de culminar la primaria? Es una pregunta. Y bueno, como vimos, es en la adolescencia tardía donde se van a acentuar más estas diferencias. Ellos nombran la pubertad en general porque también podemos ver que estas diferencias empiezan a crecer un poquito en ya la adolescencia temprana, debido a que es en esta etapa donde hay una intensificación respecto a los roles de género. Esto hay que aunarlo eh, a que vivimos en un mundo donde podría decir casi todos, si es que no son todos, los países en que vivimos están regidos por sistemas patriarcales. Y esto me gustó mucho que utilicen esta palabra porque no sé cómo será en el extranjero, pero por lo menos acá en Perú y tal vez en Latinoamérica se le tiene mucho miedo a la palabra patriarcal, como si quisieran negarla o algo. Y también las masculinidades y cómo estas llegan a afectar no solamente a las mujeres cisgéneros, sino también a los hombres cisgéneros. Eh, Cada vez se está hablando más de lo que es la conocida masculinidad tóxica. Es exactamente por este tipo de roles de masculinidad, de que el hombre más fuerte y demás, estos mismos conceptos son los que predisponen a los hombres a ciertos hábitos, a ciertas actividades como son el consumo de tabaco, alcohol, y es esa misma masculinidad que refuerza la idea de que el hombre no es sensible, que afecta más a su salud mental. Un comentario más para decir acá es que, bueno, otra vez reforzar que la masculinidad, como también se lo estaban proponiendo al inicio de este estudio, no solamente afecta a los hombres, sino también, perdón, a las mujeres, sino también a los hombres mismos. Esto es algo que tenemos que desterrar. Cuando hablamos de inequidades de género, solamente pensamos en mujeres, nos olvidamos de ellos también. Incluso, como un comentario aparte, podría recordar algunas líneas de Simone de Beauvoir, que ella decía que el sexo fuerte o el sexo superior no era aquel que daba la vida, sino el que la quita. Y este modelo de masculinidad no es algo de hace 100, 200 años. Podemos rastrearlo muchísimo tiempo atrás. Nosotros todavía seguimos glorificando a los guerreros, porque en esa época ya se glorificaba a aquellos que entregaban su vida, a los que eran más violentos, por así decirlo. Yeah. Bueno, luego hacen otra vez. Quizás un poquito antes, la doctora Cabana creo que quería comentar algo de los puntos que los que ya hablaste. Creo que continúa, Angélica, para que no consumamos más tiempo, no te preocupes. Ya, genial. Y bueno, estos serían los últimos puntos que también tienen los nombres de los autores, que hay que tener en cuenta que en muchos de estos estudios, en muchos de estos informes, la calidad de la data, bueno, ellos lo consideran como pobre, que no había suficiente información, como hemos visto en algunas tablitas, solamente habían como que 3 países para una sola variable. Ellos reinciden en lo que es
esta falta de consenso mundial entre sexo y género, porque ellos tuvieron que asumir que en estos tales estudios que tomaron y hablaban sobre sexo, ellos lo subieron como si fueran género. Y bueno, otra vez remarcar que necesitamos más indicadores respecto a pobreza, trabajo, tráfico, discriminación, sobre todo estos 3 puntos que son los más difíciles de measure, de cuantificar, porque generalmente son actividades ilegales que se realizan en la clandestinidad. Recordemos que todas estas actividades, tanto para los niños en general y también adolescentes, es condenado por por las Naciones Unidas. Y naturalmente, si es que un país no cumple con ciertos criterios, parámetros que manda esta organización internacional a la que uno está adscrito, generalmente hay ciertas sanciones. Y, o sea, tenemos que tomar esos 2 puntos, ilegalidad y las probables sanciones que podría recibir cierto Estado o gobierno por no trabajar en estos puntos. Y bueno, lo combinamos y tenemos un seco tremendo de falta de información. Eso sería todo. Gracias, Angélica. Creo que Arturo quería comentar algo. No, nada más que, muchas gracias. Creo que sí es interesante esta parte de las limitaciones que se están teniendo y sobre todo la lectura de que estas diferencias entre hombres y mujeres que podrían haber sido observadas como de sexo, simplemente, tienen que ver mucho con esta construcción social del género y de los papeles que deben cumplir cada quien, y que eso se va reforzando desde la pubertad, ¿no? Lo que le llamaban adolescencia temprana, ¿no? Muy, muy, muy importante. Cuando eran pequeños no habían esas brechas fuertes, para más adelante sí comienzan a crecer. Sin embargo, los datos son muy pobres todavía. No tenemos suficiente información para hacer esas diferenciaciones y esto está generando también problemas para poder establecer que realmente el peso de estos riesgos, cuando se toman en cuenta otras variables como las que estás mencionando, Angélica, al final, ¿no? Lo del empleo que mencionabas es lo que hay, pues es que estén trabajando y generalmente están trabajando ya sea como trabajadores que acompañan en el hogar, no remunerados en la familia, o que están trabajando en empresas, etcétera, ¿no? Considerar estas. Y otro punto bien interesante que no se había notado es que los datos sobre adolescentes son poco visibles. Casi no hay mucha información sobre adolescentes. Esto es algo también bueno de mostrar y de visibilizar en estos espectros y grupos de edad. Muchas gracias, Angélica, por la presentación. Gracias a usted, doctora. Bueno, muchas gracias, Angélica. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, sino con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. ¿Sí, doctor Guerra? Sí, muy brevemente. También me sumo al agradecimiento por la presentación tan detallada y tan, pues, bastante, además de detallada, bastante concreta y muy amigable, ¿no? Traducir de pronto tanta información de una manera, nos llevaste muy bien de la mano a todos y a todas, ¿no? Tus comentarios al borde o al margen del análisis que presenta el artículo también enriquecieron mucho el estudio, ¿no? Nada más me gustaría no dejar de mencionar ciertos puntos, ¿no? Que se fueron visitando a lo largo de la exposición. Además de lo que dijo la doctora Caruana, también interesante tocar una población poco explorada en términos numéricos, no en términos numéricos, sino de análisis, pero con un peso numérico muy importante en el mundo, como menciona el artículo, pero también el esfuerzo que hay por conceptualizar el bienestar y la salud desde las agendas globales, ¿no? Porque muchas veces se les critica mucho de que son muy simplonas pero a ver, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen muchos indicadores y que tienen muchas metas, hay un esfuerzo muy grande detrás de decidir por qué son esas
esos indicadores los que se van a elegir. Y con base en eso, formular cómo adaptarlos o cómo voltear a ver una población que no ha sido explorada es un esfuerzo muy loable de este trabajo, ¿no? De este artículo. Desde el aspecto crítico, ¿no? Que no podemos dejar de lado, pues ya se mencionó algo de los puntos de corte que ya nos explicó la doctora Caguana, que no funciona tanto así, ¿no? Sí, la cuestión de la difícil lectura de las visualizaciones, que quizá hubiera ayudado, yo me fui directamente a lo que es la página del full text del artículo, más allá del PDF, para ver si de casualidad, ¿no? Era interactiva, ¿no? Las gráficas que ponía, hubiera ayudado mucho, ¿no? Eso de que tú pones el cursor y ves qué país es, ¿no? Como suele ser en el Gapminder, ¿no? Por ejemplo. Yo esperaba algo así, pero bueno, no sucedió. Eso hubiera ayudado mucho, ¿no? También. Otro punto es, pues como se mencionó también, no caer en la trampa de comparar países, porque es imposible comparar países, ¿no? Aquí es más bien, vean lo que hay, vean algo la descripción, pero no caigamos en la trampa de comparar desde el aspecto metodológico, porque los mismos autores lo mencionan. No podemos comparar, no están estandarizadas muchas métricas, son distintas, ¿no? Peras y manzanas, etcétera, ¿no? Pero también desde el aspecto geopolítico, ¿cierto? O sea, yo veía indicadores, por ejemplo, de Kazajstán, diría, caray, esto está muy bien, pero lo comparas con Mongolia quizá y dices, si el criterio poblacional fue el único para agruparlos tantos, es un poco débil, ¿no? Agruparlos de esa manera. Kazajstán, ustedes saben que parte de la regionalización que tiene la OMS, Kazajstán es parte de la región europea, ¿no? Porque comparten muchas cuestiones o mucha cultura europea por ser parte de una república de la ex Unión Soviética, ¿no? Etcétera. Está mucho más hermanado en términos culturales con el lado europeo, no lo pensaríamos así, que con el lado asiático, ¿no? Entonces, comparar peras con manzanas no justifica solamente el criterio poblacional hacer este tipo de agrupaciones, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, obviamente se puede discutir. Y finalmente, yo me ponía a pensar qué otros indicadores hubieran podido ser útiles, ¿no? Para las cuestiones de diferencia de género, ¿no? Hay un indicador que a mí me gusta mucho, que además lo ha desarrollado precisamente algunas agencias de las Naciones Unidas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se llama, no me acuerdo bien la traducción, es el SMAM, ¿no? Que es la edad a la que las personas se emparejan, ¿no? La diferencia de edades que una persona vive, digamos, soltera, ¿no? Entonces, lo que hacen es que hasta qué edad una mujer vive soltera a la primera unión, hasta qué edad un hombre vive soltero a la primera unión, y cuando se hace la diferencia de edades, siempre vamos a ver que por lo general, no sé si la diferencia es de 4, ¿no? Entonces significa que las mujeres se casan con 4 años menos en comparación de los hombres, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, entonces, ¿esto por qué? Porque es muy interesante, o sea, cuando se supone que si una mujer, en el curso de vida, una mujer tiene chance de llegar, digamos, a la universidad y terminar la universidad, si se casa una diferencia de SMAM en un país es, si se casa a los 20 años, por así decirlo, y los hombres se casan a los 22, ¿no? Pues entonces el hombre quizá ya terminó la universidad y la mujer no. Y eso tiene una repercusión directamente en los determinantes sociales de la salud, en la educación. Entonces, pensar que otros indicadores dentro de las mismas agencias que se utilizan, ¿por qué no se utilizaron? ¿No? A mí me gusta mucho ese. Y si ustedes ven ese SMAM en comparación con otros países, pues vemos que el promedio, porque es un promedio de la diferencia de las edades, es alarmante en países como en África, ¿no? Que llegan a ser de hasta 8 años, ¿no? La diferencia de edades. Hay en Europa, creo que los países que tienen menor diferencia es Francia, ¿no? Que tiene 1.2 años, ¿no? Que ahí te explica que, bueno, pues son más la diferencia de edad, se casan más o menos a la misma edad. Entonces, ese tipo de cosas también nos pone a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer y qué podemos adaptar también entre nuestros propios contextos, ¿no? Para analizar. Sin duda, me parece algo muy bueno esta elección de este texto. Y bueno, creo que la discusión ha sido muy rica. Yo agradezco nuevamente la invitación y pues les deseo pues muchísimo éxito en seguir reiterando estos esfuerzos y estos ejercicios, porque de verdad que tienen mucha calidad su reflexión y nuevamente muchas gracias, Lucero, por la invitación y Marta también por facilitar esta conexión. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ahora, Angélica, ¿sí quieres dar unas palabras finales?
No se me ocurre nada más que agradecer a todos por su atención y sus retroalimentaciones. ¿Sí? Gracias. Bien. Gracias, Angélica. Entonces ahora pasaríamos a la foto final. Es una foto de rigor que nos piden en el Journal Club para asegurar que todos hayan estado. Así que vamos a proceder. Los chicos que están ahí, pero creo que solo quedan 2, y es que desean recibir la invitación para la siguiente sesión, que es sobre globalización y su impacto en la salud, pueden dejar su nombre y le enviamos, si no también pueden inscribirse porque usualmente nosotros abrimos para que puedan participar en caso deseen más personas. Así que hoy vamos a proceder. Listo. Entonces, ya. Entonces, voy a avisarles para tomar la foto. Vamos en 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Entonces ahora nos quedaríamos del Journal Club nomás para una retroalimentación entre nosotros y la planificación de las siguientes sesiones. Así que muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Germán. Vamos en el Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Entonces, chicos, procedemos ahora a la retroalimentación. Bueno, creo que alguien se quedó dormido. Sí, todavía hay gente. A ver, les decimos. A Karen, Jessie. Hola, Jessie. Ya se fue Jessie. Ya la retiré, no hay problema. Okay. Entonces, ahora aprovechemos para identificar, quizás darle comentarios a Angélica y determinar puntos que podemos mejorar para las siguientes presentaciones. Así que perfecto. Voy a proceder a compartir mi pantalla para ir anotando cosas que podemos mejorar entre todos. Angélica, primero, muchas gracias por todo el esfuerzo, porque sé que no era un artículo fácil. Además, bastante nuevo, porque creo que lo más fácil es que cuando uno lee algo que ya otros ya han leído, o sea, uno busca hasta las críticas, ¿no? Como para poder saber cómo leerlo. Pero algo que tiene que ser muy claro para todos cuando presentemos figuras o gráficas es que tenemos que ayudar a la gente al entenderlas, ¿no? Nosotros nos comprometemos a volvernos casi los autores del artículo. Entonces, tenemos que saber cómo decirles a otros cómo lean las gráficas, de qué se trata, y muy el enfoque del objetivo del artículo para que no se pierda, porque nosotros tenemos que jalar a la gente al mensaje que se está dando, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante, porque a veces como que se iba perdiendo, que era hacia dónde teníamos que ir leyendo el artículo. También cuidar cuando pegamos las gráficas, porque si te diste cuenta, te pasó, ¿no? Que ¿te acuerdas que te comenté lo de los grupos de edad? Y después cuando pegarlo se ocultaba el título de la gráfica que seguía. Entonces ahí había como, a ti misma te generó un problema, Angélica, ¿no? Para explicar. Y dices, uy, déjame ratito, ¿no? Eso sí es importante. Definiciones también tenerlas a la mano, claras, ¿no? Para que no tengas esos problemas de que, oye, ¿qué tendrías por violencia interpersonal? ¿No? O sea, como nos comprometemos casi a ser los autores del artículo, tenemos que saberlos explicar, aunque no lo hayamos escrito nosotros, aunque sea un poco complicado. Entonces, esa parte. Y sí sería muy bonito. A mí me gustó mucho tu pregunta, Kevin, porque creo que es bien importante. No solamente se trata de leer un artículo desde el punto de vista de la metodología, que tan bien estaba la metodología, que también resolvían los problemas que se estaban dando, etcétera, sino y cómo lo tomamos para interpretar nuestras propias realidades, ¿no? Cómo lo adaptamos a lo nuestro. Entonces, esta pregunta de, bueno, yo estoy viendo que en la selva suceden cosas, me pareció muy, muy bonita para poder también ver, entonces, ¿esto qué lecciones nos deja a nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y podríamos replicarlo aquí en Perú, ¿no? ¿Tendríamos algún camino para allá? Ahora, esas son las cosas que se pueden mejorar. ¿Cierto? Te tendría que felicitar de veras por
el aplomo para meterte a leer algo que no era, que tal vez te gusta mucho el tema, pero te digo nuevamente, el asunto es de que te dimos el tigre, ¿no? Porque era el artículo nuevo de un montón de datos que ni siquiera eran tuyos, que la calidad es, que también como todos los autores trataron de cubrir sus errores por ahí para no decir más, ¿no? Entonces, o sea, te paraste muy bien para presentarlo, a pesar de todas estas dificultades que tenía el propio artículo. Tal vez hay que decirlas un poco también, porque pues, o sea, no es tu culpa, pues, ¿no? Es la culpa de los autores que no supieron presentarlos bien, los datos, etcétera. Pero muy bien, la verdad que te felicito, Angélica, lo has hecho muy, muy bien. Y ahorita, como hablábamos con Marta, es difícil pensar hacia adelante muchos de los artículos que podemos utilizar para salud global, porque como se habrán dado cuenta, tal vez ustedes no estaban tan familiarizados a que se estaba tratando de salud global, ¿no? Determinantes sociales, ahorita ya están un poquito, suena como, bueno, vamos a meter variables sociales, y las variables sociales son bien difíciles de medir, bien difíciles. Entonces, el próximo artículo que viene de globalización, nos estamos rompiendo la cabeza, porque tenemos que encontrar un artículo que calce con el formato de Journal Club, pero además trate esto. O sea, tiene que tener métodos cuantitativos, y si va a tener, sino métodos cualitativos que sean súper rigurosos para poder analizarlos. Entonces, estamos viendo eso. O sea, el próximo que le toque es muy probable que sea más bien métodos quali, más que quanti. Así que tenemos que ver ahí por allí. Y no sé, Angélica, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo vistes? Muchas gracias, doctora, por sus comentarios y por la felicitación también. Estaba nerviosa. Me di cuenta que varias veces me trababa. Y yo cuando me pongo nerviosa incluso me olvido de traducir las palabras. Creo que en un par de momentos estaba como que era measure en español. Y como que ahí sí. Espero que no se haya notado un montón. O sea, seguro sí se notó, pero espero que no sea un montón. Me gustó mucho el artículo. De hecho, lo elegí exactamente porque me gusta el tema. Me gusta todo